con el doctor del programa. Buenos días, Juárez, Carlos Flores y Sergio Flores. Puros Flores, ¿verdad? ¿Puros Flores? Los primos, los primos. ¡Primo! Doctor. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días también a todos en casa, a todos y todas. Oigan, vamos a hablar de un tema que podríamos pensar que ya estamos fuera y que ya chao y nunca más y etcétera, etcétera. Somos felices. Hace no más de una semana se cumplieron 3 años desde el primer caso confirmado de COVID en México. ¿Se acuerdan más o menos de esas fechas? Sí. Que se adelantaron las vacaciones de Semana Santa, que nos dijeron que iba a ser una cuarentena hasta el término de la Semana Santa y después ya todo normal. Ajá. Bueno, después de eso, por muchas ocasiones nos dijeron que había una nueva normalidad. Hoy podríamos ya decir que es una nueva normalidad. ¿A qué me refiero con esto? Estamos en proceso de salir de la pandemia. La OMS declaró hace apenas unas semanas que es muy probable que a partir de el término de este año se declare como terminada la pandemia de COVID-19. Por piedad. Entendamos que pandemia se refiere a una enfermedad que está fuera de control, que está dispersa por todo el mundo y que está causando una enfermedad activa, latente, es decir, siempre está en proceso de desarrollarse y de enfermar a más personas. Por pandemia entendemos una enfermedad que ataca de forma global. Y etimológicamente, doctor, ahí vamos a entrar nosotros, porque yo me acuerdo de mis clases de etimología que pan significa todo, o sea, que correcto. Todo el mundo. Correcto, ¿verdad? pandemos, eso es. Quiere decir todo el pueblo, toda la población, a eso se refiere con pandemia. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a desaparecer y porque la OMS lo diga ya se acabó la enfermedad, no. Lo que va a pasar es que se va a convertir en una enfermedad endémica. Endemia quiere decir que es una enfermedad que está localizada, que podría tener ciertos brotes en algún punto o en algún momento, pero que tiene un medicamento para controlarla. En este caso ya sabemos que tenemos vacunas que nos van a ayudar a controlarla. Y también que tiene un conocimiento suficiente de la enfermedad como para saber cuáles son sus flujos, en qué momento sube, en qué momento baja, cómo reacciona a ciertas cosas. Eso es una pandemia, eso es una endemia. Ahora, dentro de una semana y media vienen ya las vacaciones de Semana Santa. Ya, se acerca. Esto implica que va a haber mucha movilidad. Puede que te vayas a ir a Los Filtros, a Camargo, o puede que te vayas a ir a Timbuktu, ¿no? O sea, a cualquier lugar, sí. Y esto implica que vas a tener que tomar transportes, que te vas a tener que trasladar junto con muchas otras personas que no conoces, ya sea en camión, o a lo mejor en un carro con personas con las que no convives normalmente, o en un avión, o cualquier tipo de transporte. Estos lugares aún son focos de enfermedad, es decir, podríamos considerar que los lugares en donde hay un ambiente cerrado por el que vas a durar mucho tiempo, como es un camión que va de aquí a, no sé, de aquí a Mazatlán, que son como 14 horas o algo así, no sé cuántas son, pero por ahí anda. Ahí por el puente ese nuevo y todo. Ajá, por el baluarte. Entonces podríamos considerar que en ese margen de tiempo, estando en un camión, conviviendo con otras 50 personas que no conoces, la probabilidad de que adquieras una enfermedad es alta. Si alguien de ahí está infectado, ya sea de COVID o de una enfermedad de vías respiratorias o de algunas otras cosas que se transmiten por vía aérea, por respiración, se podría adquirir esa enfermedad. Entonces, ten en cuenta que es necesario tener nuestro esquema completo de vacunación, es decir, tener nuestros refuerzos adecuados y en punto de COVID, recomendación número 1, y recomendación número 2. Y también, respecto a eso, recuerden que en Estados Unidos se pueden aplicar las vacunas, no es comercial, pero sí, o sea, puedes ir a aplicarte un refuerzo si lo necesitas. Gratis. Sí, y o sea, tienes acceso, seas o no americano. Entonces, ese es un punto a considerar. Y el segundo, las medidas de prevención que nos han dicho y repetido a lo largo de ya cumplidos estos 3 años son indispensables. Usar protector. El cubrebocas. Yo creo que en Correcto. este canal nada más 2 personas, sin decir nombres, son quienes traen. Y no se lo quitan ni para nada, ni para comer, yo creo. No se crean. Se hacen un agujero, ¿no? Pero nada, no se crean, mis respetos para ellos, pero sí hay mucha gente que sigue cuidándose, ¿no? O sea, Sí, y es importante. Y a mí a la consulta me llegan muy seguido pacientes todavía que usan su cubrebocas en el día a día. Entonces, sí hay muchas personas que lo siguen usando. Si vas a viajar, por favor, échalos a la maleta, échalos a la mochila y utilízalos en lugares en donde haya poco flujo de aire, como es un camión, como es una sala de cine, por ejemplo. De preferencia, usa una mascarilla, un protector y no te lo quites. O sea, porque de nada sirve que entres con él y a los 10 segundos ya te lo hayas quitado. Junto con ello,
evitar el contacto directo con personas que no conoces, todas las medidas de precaución que ya nos han dicho y repetido hasta el cansancio, tenlas en cuenta, más en estas fechas, si vas a salir de viaje, así sea aquí cerquita a la esquina o sea muy lejos, trata de respetar y de reservar esas medidas, de guardar esas medidas y también de respetar el espacio personal de los demás, porque todo eso implica que aumentamos el riesgo de contagio y si nosotros nos enfermamos, estamos llevando esta enfermedad a otras personas de nuestra casa. Muy probablemente si estás en tus 30, 40, 50 años y estás sano, pues tu enfermedad va a pasar de noche y ni cuenta te vas a dar. Pero lo que no queremos es infectar a personas que están en nuestro medio, o sea... Claro, y que adultos mayores, ¿no? Sí, vulnerables. Que son más vulnerables o frágiles de salud. Que son las personas que más nos preocupan, o sea, Claro. Personas que tienen enfermedades de base como hipertensión, diabetes, enfermedades que bajan nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, personas con cáncer o que están tomando algún tipo de medicamento que hace que bajen sus defensas. Todo esto pone mucho más en riesgo. Imagínense, 40% de las personas actualmente que están hospitalizadas por COVID, no en México, sino en todo el mundo, 40% padecen de alguna enfermedad de base que está haciendo que sus defensas sean más vulnerables. Entonces, si tú tienes alguna enfermedad de base, o sea, enfermedad de los riñones, del corazón, presión alta, diabetes, todo eso podría hacer que baje tus defensas. Trata de tener especial cuidado, porque el hecho de padecer una de estas enfermedades y adquirir una enfermedad de vías respiratorias, llámese COVID, llámese gripa, llámese cualquier tipo de enfermedad de vías respiratorias, aumenta el riesgo. Y un último pequeñito punto a considerar. La Semana Santa son fechas en las que se consume mucho pescado, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! Mariscos y pescado. Ten mucho cuidado de que este tipo de alimentos estén bien cocinados y hay que prevenir muchísimo las enfermedades gastrointestinales. Es decir, no comas cosas que no estén cocinadas de forma adecuada. Desafortunadamente, el bañar el pescadito y el camarón con limón no es cocinarlo, los bichos siguen ahí. Los aguachiles. Exacto. Los aguachiles, los ceviches crudos. Estamos en una zona que está muy alejada del mar. Así es. Entonces, este tipo de alimentos, este tipo de comidas, probablemente necesiten estar preparadas a la excelencia y con producto muy fresco para no adquirir enfermedades. Hay que tener mucho cuidado de eso. Y para eso tienes que estar muy cerca de donde provienen los alimentos, amigo. Preferiblemente, Playas, sí. costas. Estamos en el desierto de Tamalayuca, ¿verdad? Así es, hay que tener Interesante mucho tema, cuidado. como siempre, doctor, que nos pone a reflexionar y a poner en práctica sus... Y nos da sus miedo tips. Sí, también, ¿no? Un poquito, es que hay que tenerlo. Hay que tener miedo porque el miedo es un mecanismo de defensa y de repente lo vamos perdiendo el miedo, lo vamos normalizando y entonces nos vamos descuidando. Entonces, gracias por recordárnoslo, Doc. Nos vemos el siguiente lunes. El lunes vamos a hablar de viajes. Ahora sí. Hecho. Órale, Órale, pues. doctor. Ya está lista Vanelli, mi querido. Vámonos con Vane, la tremenda.